Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanos, ¿cómo están? Bien, qué bueno, me alegro que el Señor les bendiga. Nos reunimos una vez más para alabar al Señor, poder compartir, vernos, alegrarnos por las cosas que Dios hace en medio nuestro, acompañar también las cosas difíciles que también suceden en medio nuestro, ¿cierto? Ayer teníamos momentos, lo dijimos, ¿no? No hemos hecho ninguna referencia, vamos a hacer, pero están de luna de miel, no están, no los veo. Ayer se casó, tuvimos la bendición tuvimos una boda acá, nuestro hermano Daniel con nuestra hermana María. Fue una bendición, ya que le hayan podido hacer pacto matrimonial delante del Señor, así que fue un hermoso momento y pudimos acompañar acá, pudimos facilitar la iglesia también para que ellos pudiesen celebrar con su familia, así que nos alegramos por ellos también, por este paso importantísimo dentro de su vida y también les decíamos ayer por ser parte también de esta familia de la fe. No están ahora, pero la próxima ya después los podemos saludar y les damos un aplauso, ahora no están, pero la próxima semana van a estar aquí. Muy bien, dicho esto, les quiero invitar a que podamos orar al Señor, que dispongamos nuestros corazones para recibir de Él. Recién cantábamos y mientras cantábamos pensaba un poco en la letra de esta canción que dice, déjanos empezar de nuevo. ¿La pensaron? ¿Sí? Qué bien. Y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Yo creo que una letra muy profunda porque creo que siempre tenemos una tendencia a desviarnos. ¿Ya? Y por eso parte de la canción quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón. Creo que la canción expresa el deseo de alguien que quiere caminar por donde nuestro Dios camina, quiere andar por Él anda, y que también está claro y tiene un sentido de realidad de nuestras propias personas que a veces nos desviamos. Por eso siempre es bueno volver a mirar al Señor, volver a encaminarnos, ¿cierto? Y Él endereza nuestros caminos. Así que oremos al Señor. Amado Dios, gracias por este día y por lo que recién hablábamos, esta canción, que tal vez el Espíritu, Señor, que va a esta oración, Dios, de poder justamente este tiempo que tendremos delante de ti al exponernos a tu palabra, pedirte, Señor, que si nos hemos desviado, te pedimos que nos permitas regresar. Regresar donde tú desees que estemos, porque estar al lado tuyo es el lugar correcto donde tenemos que estar. El afirmar y vivir que todo se trata de ti, Señor. Reconocemos en esta oración que muchas veces no vivimos con esa claridad, a veces con esa convicción, a veces tomamos decisiones o tenemos actitudes, Dios, que no hablan de ti, Señor, que hablan de cualquier otra cosa, pero no necesariamente de ti, Señor. Por eso, nuevamente, Señor, hoy venimos, Dios, a decir que se trata de ti, se trata de lo que tú eres, de lo que tú estás haciendo y de lo que tú nos has llamado también para ser parte de tu obra. Así que bendice este tiempo, bendice nuestras vidas, nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, que nuestros corazones, nuestras mentes estén dispuestas a recibir y ser desafiados por tu palabra. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Muy bien, vamos a la palabra del Señor, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, y esta predicación es la continuación de el texto que sigue, de lo que predicó el hermano Hugo hace 2 semanas atrás. Yo voy a continuar con 7 versículos que vienen después, ya porque me quedo dando vueltas, parte de lo que compartimos ese día. Después pude participar en una comunidad donde se estuvo reflexionando en torno a ese mensaje y una de las cosas que hablábamos, la comunidad de Viña, en el Cerro Castillo, hablábamos lo difícil a veces que resulta hacer el bien, ya cuando nos han hecho el mal, ya, y nos dice que no devolvamos mal por mal. Y ahí discutíamos un poco de ciertos matices para allá, para acá, cómo entender exactamente la vida práctica, ya, porque una cosa es lo que nos interpela la palabra, pero la realidad sentida de todo en nuestra propia experiencia no siempre es tan fácil. ¿O a usted le resulta fácil devolver, cuando le hacen mal, devolver bien? ¿Le fluye naturalmente? No, ¿cierto? No fluye tan naturalmente. Pero la palabra nos interpela a aquello. Y es posible justamente en este ámbito de que estamos siendo transformados, es posible también tener un entendimiento de lo que hace Dios a través de esa actitud. Por eso el mensaje de hoy día se titula El bien hacer cristiano. Dice así la palabra de Dios.
En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Gloria a Dios por su palabra. Lo compartía el hermano Hugo, esta carta rápidamente, un pequeño contexto. Está dirigida a una iglesia, lo más seguro haya sido una mezcla entre gentiles y judíos en el Asia Menor, a los cuales se les llamaba los expatriados. Ya esto, al parecer, es justamente antes de que empezara una gran persecución en términos ya de riesgo de vida. Pero ya en este tiempo había una hostilidad hacia estas iglesias incipientes, estas comunidades de fe que comenzaban a surgir en el Asia Menor. Y Pedro le escribe a estos creyentes que están sufriendo qué tipo de cosas, cierta hostilidad, reciben calumnias. Muchos de ellos han abandonado los cultos paganos, ¿ya? Y en esos tiempos la vida religiosa, llamémosle, estaba muy asociado a la vida cotidiana de las personas. Por tanto, cuando alguien dejaba de participar, ¿cierto?, en el ámbito religioso, era muy evidente. Y esto empezaba, al parecer, a generar cierta persecución, cierta hostilidad. Se levantaban, al parecer, calumnias con aquellos que seguían a Jesucristo. Y de alguna manera esa gente empezaba a ser exiliados en sus propios territorios. En los propios lugares donde estaban, vivían una cierta forma de exilio, de marginación. Y esta gente, Pedro les escribe. Y les decía, justo el versículo anterior hablaba, y los que nos compartía el hermano Hugo, de no devolver, ¿cierto?, mal por mal, de no devolver el insulto, ¿cierto?, sino que nos hablaba de cómo en el fondo bendecimos y cómo en eso hay una heredad también que afirmaba ahí Pedro. Y seguidamente, como afirmando este argumento, Pedro cita un salmo, que es con el que parte este texto, que dice, y justamente este es el Salmo 34, y parte diciendo que el que quiera amar la vida y gozar de días felices, tiene que hacer algo. Cuando hablamos del bien hacer, de hacer el bien, no es una opción pasiva en donde yo trato de, bueno, mientras pueda, voy a hacer el bien. Ya no es como, bueno, si se da, voy a buscar el bien. Lo que Pedro está interpelando a estas comunidades es que en medio de esa situación de hostilidad, que ya era una situación difícil, lo estaba interpelando y lo estaba, yo diría, desafiando a responder con bien y hacer el bien. Y no solo hacer el bien, sino buscar el bien en forma activa. Por eso el primer punto de este mensaje tiene que ver con que el bien hacer se busca activamente. Y eso es lo que les pedía, Pedro le estaba pidiendo a esta comunidad. Y les dice, él se retrotrae a la Escritura, al Salmo 34, que está dicho en un contexto donde David, dentro de una experiencia bastante, llamémosle, ¿cuál es la palabra? Cuando David, ¿se acuerda cuando lo están persiguiendo y se hace el loco? ¿Se acuerdan de esa historia? E incluso empieza a expulsar saliva por la boca para de alguna manera que lo vean como alguien loco para salvar su vida. Después de esa experiencia, un tanto buscando la palabra, un tanto bizarra tal vez, cuando uno se la imagina cómo debe haber sido, después de esa experiencia, bueno, este salmo, el Salmo 34, el que está citando Pedro, expresa la vida o la circunstancia de alguien que está viviendo una hostilidad
está siendo calumniado, incluso perseguido, y que lo podríamos resumir como el justo perseguido. Y a partir de esa experiencia, David escribe este salmo y Pedro lo cita para argumentar lo que él está diciendo a estas comunidades de fe en el Asia Menor. Y les dice: el que quiera amar la vida y gozar de días felices, hace unos pequeños cambios, Pedro, ya que pasan del singular a un plural, porque le está hablando a estas comunidades, les dice, tiene que hacer dos cosas, una que tiene que ver con una acción negativa y otra positiva. Por un lado, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Ni maldad ni engaño. Pero por otro lado le habla en sentido positivo, que se aparten del mal y hagan el bien, que busquen la paz y que la sigan. Los lectores exiliados, creyentes, justos, a los cuales le habla Pedro, también están exiliados como estaba de alguna manera David arrancando. Y Pedro, al citarle este salmo, le están diciendo que ustedes pueden sufrir aflicción, pero también pueden regocijarse en que el Señor los oye y los libra. Porque la buena vida, cuando parte de aquí citándole el salmo, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, la buena vida no está definida por la aceptación social. Para un creyente la vida no debería estar cifrada ni determinada por la aceptación social. Y está redefiniendo lo que es una vida buena, que sería aquella que se vive bajo la aprobación y el cuidado de Dios, no bajo la aprobación social, sino aquella aprobación que viene de Dios y que está bajo su cuidado, incluso en medio de una desaprobación social o de un rechazo social, que es lo que estaban viviendo estas comunidades. Entonces, que les dice que para vivir esa vida está esta acción negativa: refrenar la lengua, no hablar engaño, pero por otro lado seguir el bien, buscar la paz y seguirla. Y les da cuál es la motivación de esto, cuál es la motivación correcta, que está en el mismo salmo. Les dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. En el fondo le está diciendo que no tienen que hacer el bien porque les irá bien, sino porque Dios los ve. No hay una retribución: yo hago el bien, entonces me va a ir bien. De hecho, ellos estaban viviendo al revés, estaban sufriendo hostilidad y le dice: entonces hagan el bien. Aunque suene paradójico, hagan el bien. Los ojos calumniadores a los que se enfrentaban estas comunidades estaban buscando el fallo de los cristianos. Recuerden que estaban pronto, años después, iba a empezar ya una persecución más dura, pero esto ya daba luces de lo que iba a venir. Y estaban buscando el fallo de los cristianos. Los ojos de aquellos no creyentes buscaban ese fallo de los cristianos. Pero los ojos de Dios, Pedro le está diciendo a través de este salmo, los ojos de Dios están sobre ustedes para protegerlos, guardarlos y cuidarlos. La mirada y los oídos de Dios validan al justo cuando otros los desestiman. La orientación del justo, hermano, es hacia el bien. Y eso es lo primero que quiere hacer Pedro, y le está afirmando a estas comunidades. Ustedes tienen que enfocarse ¿en qué? En buscar activamente el bien, independiente de la situación que pueden estar viviendo. Y seguidamente se sale del salmo y les dice, y le hace una pregunta: ¿y ustedes? Es como que los lleva a recorrer algo que a lo mejor muchos de ellos conocían, este salmo, la historia en torno a David, para identificarse ellos también como justos perseguidos, justos que están viviendo en hostilidad y que están llamados a hacer el bien. Pero se enfoca ahora en ellos y le dice: ¿y a ustedes? ¿Quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Escuche bien la pregunta: ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Una primera capa de esta pregunta nos diría: si uno hace el bien, no necesariamente va a tener daño. De hecho, un rápido pensamiento de nuestra cotidianidad social, uno diría, bueno, en general la gente que hace el bien tiene el beneplácito o la simpatía de su entorno social, vecinal. ¿O no? Cuando usted ve que alguien hace el bien, usted, qué bien, el vecino, no sé, se porta bien, en general. Y de alguna manera una capa dice eso. Pero otra capa
pareciese decir que si bien suele suceder de esa manera, a veces, o no siempre pasa así. A veces la hostilidad es una realidad, a veces el sufrimiento es una realidad. Y eso es lo que estaban viviendo estos creyentes. En medio de las circunstancias que estaban, aún haciendo el bien, vivían hostilidad. ¿Y Pedro qué les dice? Sigan buscando activamente el bien. No se detengan. Y fíjense que el énfasis aumenta, porque cuando le hace esta pregunta y cuando le dice se esfuerzan por hacer el bien, le está diciendo, le está hablando acerca de un celo por el bien. Nos cuesta a veces captarlo en español, pero el énfasis va creciendo. De hecho, la palabra que aquí se traduce como esfuerzo, o se trata de ajustar la idea, es la palabra, ¿se acuerdan de los celotes? ¿Cierto? Los celotes, ¿por qué se caracterizaban en el tiempo de Jesús? Por su celo, por la ley, ¿cierto? Eran bastante radicales también en lo que ellos esperaban, y se caracterizaban por ese, eran apasionados y celosos. Y esa es la característica. Bueno, esa misma palabra es la que se usa acá, con la que se identificaba a ellos, es la que se dice acá. Entonces la pregunta toma más fuerza. ¿Qué les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Si son celosos del bien. ¿Quién les va a hacer daño si Dios tiene sus ojos sobre ustedes y tú eres celoso del bien? ¿Quién podrá dañarte realmente? La realidad nos dice que muchas veces sí se vive el daño. Quizás muchas veces no, pero también existen las excepciones. Y estas comunidades lo estaban viviendo de esa manera. Por lo tanto, no se excluye el sufrimiento. Pero hay algo que sí incluye. Es que nadie puede dañarte en un sentido último. Porque la calumnia puede herir, pero no puede destruir lo que Dios protege. Y eso es lo que Pedro quería, de alguna manera, transmitirle. Podrán estar siendo calumniados, podrán estar siendo la gente, los lugares donde viven, están actuando con hostilidad contra ustedes, y eso sí puede dañar, eso sí puede herir, pero no te daña en último término, porque sobre quien los ojos de Dios están, no sufrirán un daño último. Y eso es lo que le quería transmitir a esas comunidades. Creo que nosotros vivimos muchas veces circunstancias parecidas. Y aquí no estamos hablando de todo tipo de sufrimiento, estamos hablando exactamente los sufrimientos con los que Pedro está tratando de hablar. A veces la hostilidad por ser cristianos. La hostilidad, a lo mejor que podemos recibir en formas sutiles, a lo mejor no la vivimos de la misma manera, pero cierta hostilidad a lo que creemos, a lo que vivimos, a lo que practicamos. Y fíjese que eso muchas veces puede ser un complot con la propia búsqueda de hacer el bien. Porque la pregunta es cómo respondemos a lo mejor a esa hostilidad invisible. Fíjese, vivimos una época que ha ido variando y una época que se caracteriza por el pluralismo. ¿Ya? Algunos le llaman también una época, porque en algún momento la cultura cristiana occidental tenía el lugar preponderante en nuestras sociedades. Ahora vivimos una etapa donde vivimos sociedades muy pluralistas, ¿ya? Donde hay muchas expresiones espirituales, no espirituales también, que confluyen y dialogan, estoy hablando en el sentido más óptimo, ya en el espacio, llamémosle espacio público. Pero todos sabemos también que en ese espacio, que uno podría decir, bueno, es bueno que exista diversidad, ¿cierto? El pluralismo podríamos verlo como algo positivo, pero todos sabemos también que tiene otra cara. Es de la hostilidad mutua que todos experimentamos. No solo creo los cristianos. Uno ve las redes sociales, ¿cierto? Y el cancelar lo que dice el otro porque lo dice el otro nomás es pan de cada día, ¿cierto? El agredir verbalmente, el acallar al otro, sin importar muchas veces ni el argumento, es muy típico de nuestra época. Y no solo en redes sociales, o sea, nuestras culturas de diálogo están cada vez más empobrecidas. ¿Te has visto el famoso programa Sin Filtros? ¿No lo ha visto? ¿O no quiere reconocer que lo ha visto?
Yo, hermano, de verdad, digo, este programa en realidad es una evidencia, no le voy a hacer mayor juicio, ya se imaginan el juicio que le estoy haciendo, pero es evidencia de la sociedad en que vivimos. O sea, ahí no es, ahí el que gana, el que grita, el que agrede, el que denosta al otro. No hay diálogo, no hay empatía, no hay, bueno, voy a escuchar tu argumento, quiero persuadir. Por último, uno hizo un debate, quiero persuadir al otro, pero también estoy abierto a ser persuadido, ¿cierto? Eso es como algo básico en un diálogo entre pares. No existe, no existe. Y eso se extrapola, y eso es un programa de discusión política. Entonces se extrapola y por eso uno dice, bueno, la política que tenemos, pero no solo, yo siempre les digo, porque es re fácil despotricar contra la política y podríamos hacerlo con justas razones, pero es un problema humano también, porque lo vivimos en todo nivel. Y si uno es honesto donde vivimos, somos bastante hostiles mutuamente. Entonces volvamos, porque lo que nos está enfatizando Pedro y le enfatiza a estas comunidades, creo que se traslada también a nosotros. En cómo nosotros hacemos el bien, aun cuando podamos sentir ciertas hostilidades. Cuando a lo mejor alguien no entienda la fe que vivimos o la manera de vivirlos. Y se los digo de otra manera, porque a veces la hostilidad puede frenar el hacer el bien y puede llevarnos a vivir una fe que no se condice en lo que creemos con nuestra práctica de hacer el bien. ¿Por qué? Porque es más fácil devolver la calumnia por la calumnia. Es mucho más fácil devolver, si hay insulto, devolver con insulto. Si hay un grito, devolver el grito. La ofensa, devolverla con ofensa. Eso pareciese ser que fluye naturalmente. Fluye naturalmente. Entonces, quizás, y podemos tomar esto que dice Pedro, deberíamos pensarlo al revés. ¿Cómo podemos hacer, ni siquiera esperar la hostilidad, cómo podemos hacer el bien aun cuando vaya a venir la hostilidad? Y vivir una cultura que busca activamente hacer el bien, como una cultura cristiana, una cultura de fe, una cultura de cómo nos relacionamos con los demás. Eso es lo que ya estaba haciendo Pedro con aquellos que vivían en hostilidad. Creo que nosotros haríamos muy bien, frente a la hostilidad, buscar celosamente hacer el bien. El versículo 14 seguidamente dice, y la Reina Valera dice más bien. Yo estoy leyendo el NBI, no lo dice, pero es importante ese más bien, porque en el fondo está diciendo, frente a la pregunta anterior, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Más bien, y incluye el tema del sufrimiento. Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Como segundo punto, hermanos, el bien hacer se sostiene espiritualmente. Porque el sufrimiento es parte también. Y todos lo vamos a vivir de alguna u otra manera. Si bien no es la regla siempre en este ámbito que estamos hablando, hay momentos que sí se dan. Y yo creo que mientras estamos aquí compartiendo, ustedes se le han venido algunos momentos a su mente, donde han recibido a lo mejor hostilidad por buscar la honestidad. Han recibido ahí situaciones incómodas por actuar con la verdad, por actuar rectamente, por respetar a lo mejor o proteger al prójimo o a otro, por parar a lo mejor en la calumnia o el chisme, porque a lo mejor en algún momento el Espíritu lo ha llevado a hacer el bien y han chocado también con la hostilidad. ¿Qué dice? Porque Pedro lo da por hecho. O sea, si bien puede ser excepcional, pero se da. Y cuando pasa les dice, no les dice, pucha, cuando pase, a lo mejor ahí piénsenlo. No, les dice dichosos, son bienaventurados y sufren por causa de la justicia. Y conecta con lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurados aquellos que sufren, que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y eso se le está diciendo. Si sufre, no arranques del sufrimiento, sino es que algo potente está pasando ahí. Si estás sufriendo por hostilidad, bueno, haz el bien nuevamente, haz el bien. Y eso, hermano, se sostiene espiritualmente. ¿Y por qué?
Porque dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Hemos hablado ya muchas veces que el corazón en la Escritura es como el centro de control, es la brújula de todos nuestros aspectos respecto a nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestras emociones. Ahí está, es el centro de control, es el timón de nuestras vidas. ¿Y qué le está diciendo aquí? Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Y fíjense que esto lo dice justo después que entre medio Pedro cita a Isaías. ¿Qué dice? No teman lo que ellos temen ni se dejen de asustar. Fíjense la lógica. Bienaventurados los que sufren por causa de hacer el bien, de la justicia. Y después les cita a Isaías, no teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. ¿Qué está citando de Isaías? Está citando un momento en donde Isaías le dice al rey que no tema a unos pueblos que lo estaban atemorizando, a Judá. Y les dice así tal cual, no temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor. Entonces les digo esto porque Pedro cita a Isaías para demostrarle dónde tiene que estar el temor. No le tengan temor al sufrimiento, sino tengan temor a Jehová de los ejércitos. Y ustedes saben que el temor a Jehová de los ejércitos es un temor que es paradójico, no te lleva, uno con el miedo, el temor, uno tiende a arrancar. El temor, cuando uno entiende el temor a Dios, te hace correr hacia Dios, te hace buscarlo, te hace aferrarte a Él. Eso es el temor de Dios. Cuando tú comprendes quién es Dios y tienes temor de Dios, te hace buscar lo que Él quiere para ti. Y tú no arrancas de Dios, porque has comprendido quién es Dios. Entonces, ¿qué hace Pedro? Fíjense que lo reemplaza porque ahí era a Jehová, a Yahvé, que era el Dios creador, el Dios que se había revelado al pueblo de Israel. Pero Pedro, neotestamentario, mete a Jesucristo aquí. Y dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Que es lo mismo cuando decía a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Porque lo que pasa es que la NBI aquí lo traducen como honren en su corazón a Cristo como Señor, pero es santifiquen en su corazón a Cristo como Señor. Le está diciendo en el fondo, ese corazón, centro de control, tiene que honrar, tiene que temer, tiene que santificar a su Señor. Jesucristo tiene que ser el Señor. No tengan miedo a la hostilidad, sino honren con su corazón y que el Señor Jesucristo gobierne vuestras decisiones, gobierne vuestro andar, gobierne vuestro hacer y los lleve al bien hacer. Ese es el sostenimiento espiritual que está detrás del bien hacer. Porque el bien hacer por el bien hacer no se puede sostener. Como les decía, es bien difícil hacer el bien cuando alguien te golpea la mejilla. Cuando te hizo cargar una milla y después, y tú dices, ¿voy a la otra o no? No es natural, hermano. No nos fluye, tenemos que sostenerlo espiritualmente. ¿Y dónde lo sostenemos? En que nuestro corazón honre a quien es el Señor. Es la única manera de que ocurra, llamémoslo de alguna forma, el milagro de hacer el bien. Entonces, en el punto 2, el bien hacer se sostiene y se tiene que sostener espiritualmente. No es simple valentía, no es simple fuerza de voluntad. No, se requiere de la entronización de Jesucristo en nuestros corazones. Y por último, hermanos y hermanas, el bien hacer se demuestra íntegramente. Dice, y sigue hablando Pedro, estén siempre preparados para responder o presentar defensa a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Presentar defensa es lo que se suele, para los que conocen un poco, con lo que se llama la apologética. La apologética es como el arte de defender la creencia, en este caso la creencia cristiana. Y siempre cuando uno habla de apologética se imagina un debate así, defendiendo al Señor como creador, a Dios como creador. Va en esa lógica más argumental, racional.
Pero fíjense que aquí pareciese ser que la argumentación no tiene que ver tanto con lo que decimos, sino que tiene que ver con lo que vivimos. Cómo vivimos pareciese ser la mejor manera de defender, de responder, de presentar defensa del Evangelio. Pedro le dice, estén siempre preparados, porque le está hablando de hacer el bien. Y ahí está la continuidad lógica. Haz el bien y haciendo el bien estás haciendo defensa. Estás presentando defensa a todo el que te pida razón de aquella esperanza que manifiestas también en tu propia vida. No es una ofensiva intelectual, sino es una ofensiva desde la misma manera de vivir. Es la vida como apologética. No el discurso, no las ideas, no una doctrina, sino es cómo vives. Y cómo ese vivir está caracterizado por el bien hacer. Porque en medio del ostracismo que ellos vivían, en medio de la marginación, la calumnia, la acusación e incluso de subversión, estos creyentes hermanos vivían con esperanza, buscando la paz y haciendo el bien. Eso es lo que Pedro lo estaba incentivando. Y de esa manera, Pedro está diciendo, de esa manera la vida de ustedes va a refutar cualquier calumnia. Y le dice incluso, háganlo con qué, con gentileza, con respeto. La traducción dice con mansedumbre y con reverencia. Reconociendo que cuando ustedes viven, están mostrando a aquel que les dio la vida o a quien está sometida su vida. Ese Señor que está entronizado en el corazón se manifiesta en la vida. Por lo tanto, la vida que tú vives expresa al Señor que gobierna tu corazón. Y eso es lo que le transmitía Pedro. Por un lado, presenten defensa. Y por otro lado, el versículo 16 les dice, manteniendo la conciencia limpia. Es decir, teniendo una buena conciencia. Y la buena conciencia, hermano, no es una voz interior que te dice, no, por ahí no. A veces uno acota a eso la conciencia, ¿no? No, y justo la conciencia me dijo, no, mejor no, mejor no. ¿Qué quiere decir con esta buena conciencia? Pedro está buscando, enfocado nuevamente en ese corazón, ¿dónde están nuestras lealtades en cuanto a nuestra creencia y nuestra acción? Cómo nuestra conciencia está cautiva a una lealtad absoluta al Señor que decimos que gobierna nuestro corazón. En tanto idea, en tanto acción. Ayer, o antes de ayer, está Jonathan aquí. Hola, Jonathan. Qué bueno tenerte al menos cada 2 meses. Te vemos. No, una bendición. Es la casa de Jonathan, así que pueden ir cuando quiera. Pero publicó algo de la disonancia cognitiva, ¿no? ¿Cierto? Y me hizo sentido porque yo me acordaba algo del concepto y preparando el mensaje. ¿Saben lo que es la disonancia cognitiva, aparte de los psicólogos? ¿No? Rápidamente. La disonancia cognitiva, lo voy a leer mejor para no carrilearme y después me retan, es, aquí, disonancia cognitiva describe la tensión interna que experimenta una persona, escuche bien, la tensión interna que experimenta una persona cuando sus creencias y sus acciones no coinciden. Se provoca una disonancia interna. Y la tendencia natural a resolver esa tensión ajustando una de las dos para restaurar la coherencia. Es decir, entre la creencia y la acción hay una disonancia. ¿Cómo la arreglamos? Movemos una o la otra para sentirnos como tranquilos. Fíjense que, ¿y cómo se descubrió? O sea, ¿cuál es el ejemplo que se da esto? ¿A partir de qué experimentos se concluyó esta idea? En Harvard creo que se hizo, a un grupo de estudiantes se le dividió en 3 grupos y se le hizo practicar algo que era, no me acuerdo qué era exactamente, pero que era muy aburrido. Hicieron una actividad pero muy aburrida. ¿Qué pasó después? Les dijeron a estos 3 grupos de estudio, les dijeron, ahora ustedes, va a venir otra gente y tienen que decirles que lo que hicieron es divertido. Tienen que decirle que es divertido. ¿Ya? Actividad aburrida, viene otra gente, los que experimentaron la actividad aburrida, la acción ahí, les dijeron, díganle a otros que es divertido, que es muy divertido. ¿Y qué se hizo para esto?
El primer grupo se les dijo simplemente eso, háganlo. Al segundo grupo, a cada uno se les dio $1. Vayan y díganle que la actividad es muy entretenida. Y al tercer grupo, a cada uno se les dio $20. $20. ¿Qué pasó? El primer grupo, el cual no recibió nada, le preguntaron después, respecto, lo mismo gente que estaba haciendo el experimento, les preguntó, le hizo esta pregunta, ¿cómo es la actividad que realizaron? Y el primer grupo dijo, aburrida. Aburrida. El grupo de los, más saltar acá, el grupo de los $20 dijo, la actividad, ¿cómo es? ¿Cómo fue la actividad? Aburrida. Aburrida. Pero recibieron los $20. Ambos grupos, perdón, el primer grupo no mintió. Dijo que la actividad es aburrida. Este grupo sí mintió. Recibió los $20. Pero continuó afirmando que la actividad era aburrida. En tanto el grupo que recibió $1 no mintió. Y cuando le preguntaron cómo fue la actividad que ellos mismos habían experimentado, dijeron entretenida. Dijeron entretenida. Ese grupo se vio puesto en la situación de mentir por $1. Y al parecer, mentir por $1 no valía la pena, era como sacrificar la honestidad. ¿Y qué hicieron? Modificaron su convicción de que la actividad realmente era aburrida y afirmaron después de ahí en adelante que la actividad era entretenida. Se creyeron o empezaron, o ellos internamente, acomodaron esta disonancia cognitiva, la acomodaron para, bueno, porque ahí sí calzaba. La actividad era entretenida y les dijimos que era entretenida. No quisieron mentir, pero para eso acomodaron, equilibraron, movieron una de las dos variables. ¿Por qué le cuento esto? Porque fíjense que de alguna manera esto se expresa, y es lo que está expresando Pedro. Que nuestra acción, lo que creemos respecto al Señor y que gobierna nuestros corazones, se manifiesta en la vida, que se presenta también como una defensa. Cuando hay una disonancia cognitiva en un creyente, no deberíamos ajustar una de las variables, sino, o más que no ajustar, no debería haber disonancia cognitiva en un creyente. O sea, lo que creemos es lo que vivimos. Porque si entramos en esa contradicción, vamos a empezar a modificar una o la otra. Como yo les decía, bueno, pero a lo mejor no hay que sufrir tanto por hacer el bien. Por ahora puedo dejarlo pasar esto. Me ofrecieron esto por al lado, por ahora, y bueno, pero el Señor, podemos incluso, ahí está la disonancia, pero el Señor sabe. El Señor igual me ama. Y empezamos a modificar una variable para creernos algo que no es, pero lo podamos incorporar y de alguna manera acallar esa disonancia. Eso es el autoengaño. Es el autoengaño. Y en autoengaño no vamos a ser capaces jamás de defender y presentar defensa de nuestra fe, porque vamos a empezar a actuar ya no haciendo el bien, centrado en sostener algo que a la larga empieza a ser insostenible. Pero lo que sería bueno es que en el otro pueda provocar disonancia cognitiva. Aquel que te acusa del mal, viendo que evidentemente haces el bien. Y que tu hacer el bien lo avergüence de alguna u otra forma. Y eso es lo que dice el texto. ¿Qué dice? Manteniendo la conciencia limpia, buena conciencia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. O sea, tú puedes provocar de tu buen actuar la disonancia en el otro. La puedes provocar. En tanto en ti, la buena conciencia provoca lo contrario, provoca estabilidad. Puedes sufrir,
pero sabes por qué sufres. No ignoras por qué sufres. Sabes que sufres por hacer el bien. Y sabes que los ojos de Dios están sobre los justos. Y están sobre los justos perseguidos. Y puedes estar tranquilo. Aún en la hostilidad. Eso, hermano, es milagroso en el corazón de un creyente. Puede hacer el bien, incluso cuando todos buscan hacerte el mal. Y yo estoy seguro que alguna vez todos aquí se han sentido como que otros les hacen el mal. O han querido o están tratando hacer el mal. Han tenido esa experiencia, a lo mejor la estás teniendo, o lo más seguro es que en algún momento lo vas a tener. Sería bueno estar preparados. No solo hacer el bien cuando todo fluye y cuando no tenemos hostilidad. Hay que hacerlo, claro, pero el tema es, y cuando venga la hostilidad, cuando sintamos el murmullo, cuando sintamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a caer en una disonancia cognitiva, vamos a acomodar nuestra conducta, nuestra vida y acomodar la vida que Dios nos llama, rebajarla y acomodarla y justificarla más encima, o no, vamos a estar claros que se puede sufrir haciendo el bien y que es potente. Es potente porque eso puede ser testimonio para otros. Algunos se pueden avergonzar, pero otros pueden hacer clic también. De que la respuesta ya no es hacer el mal, sino es rendirme ante el bien. Y si yo hago el bien, otro puede rendirse ante el bien y puede rendirse frente al creador del bien, al creador de todo lo bueno, aquel que justamente es bueno. ¿Cómo termina esta carta? Perdón, este texto de esta carta, esta sección. Si es la voluntad de Dios, dice, o sea, si el sufrimiento se hace contingente en algún momento, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Qué potente, hermano. Porque piensa cuántas veces has sufrido por hacer el mal. Y no es conveniente, hermano. No es para nada conveniente. Y sí que has sufrido. Y a lo mejor le hemos perdido perdón al Señor, no sé, o eso te ha llevado al Señor. Excelente, perfecto. Pero hay algo que es preferible. Sufrir por hacer el bien. Y si es la voluntad de Dios, vas a sufrir en algún momento, vas a tener hostilidad. Que tienes que estar preparado para hacer el bien. Porque con eso presentarás defensa de quién es tu Dios, de quién está entronizado en tu corazón. Es posible, hermanos, hacer el bien y es posible hacer el bien en medio del sufrimiento. Creo que esto es muy potente, hermano, porque como iglesia, y no solo nosotros, iglesia de Cristo, presentar defensa, y más en estos tiempos, creo que no es sí, pero a lo mejor no es el puente más importante en el tiempo que nos toca vivir. Solo defender en términos argumentativos, racionales, nuestra fe, que por lo demás igual es limitado. Tenemos que presentar defensa de nuestra fe, sí, de la verdad que se nos ha otorgado. Pero creo que el hacer el bien habla bastante. Puede dar mucho testimonio. Y especialmente cuando el mal está en medio. Creo que aún más. Por lo tanto, ¿a qué te invito? Y que nos invitemos mutuamente a analizar nuestras propias vidas, los contextos que estamos viviendo, y no arranques del mal, sino haz el bien si has experimentado cierta maledicencia en tu contexto de trabajo, en tu contexto familiar, en el contexto estudiantil, donde estés, donde te muevas. Si has experimentado un poco eso, detente ahí y pide a Dios que te ayude a hacer el bien, te ayude a buscar la paz, te ayude a construir lo que Dios quiere hacer por medio de ti. Eso, hermano, creo que es muy potente y tenemos que buscarlo. Por lo tanto, los 3 puntos, para que eso no se nos olvide. El bien hacer se busca activamente, celosamente. El bien hacer se sostiene
espiritualmente. No se sostiene con valentía, simple impulso de voy a hacer el bien. No, se sostiene con un corazón que santifica y honra el nombre del Señor. Y por último, el bien hacer se demuestra íntegramente. Presentamos defensa a través de nuestra vida y a través de una buena conciencia. Amén. Que el Señor nos enseñe. Amado Dios, gracias por este tiempo de estar delante de tu palabra y gracias por llevarnos experiencias de vida que a lo mejor no estamos algunos viviendo ahora, a lo mejor no siempre son tan comunes en la época que nos toca vivir, pero, o quizás sí, porque vivimos una época de mucha maledicencia mutua entre las personas que conformamos esta sociedad. Vivimos mucha cultura de cancelar al otro por pensar diferente, por vivir diferente. Somos rápidos para elevar la voz, para calumniar, para herir, para ofender al otro. Y lo más preocupante es que muchas veces eso es visto como virtud. Se ve como virtud la ofensa hacia el otro Dios. La iglesia de Cristo, Señor, pertenece a la patria celestial. Y así como esta carta estaba dirigida a los expatriados, de alguna manera nosotros estamos expatriados en esta realidad. Pero estamos aquí. Y tú nos dejaste aquí. Y en esta oración, Dios, queremos decirte que no queremos permearnos ni mimetizarnos con la cultura de este mundo y seguir la misma lógica de este mundo, de cancelar al otro, de ofender al otro, de invisibilizarlo. No, Señor, la cultura del reino es otra. La cultura del reino que anhelamos y del cual decimos ser parte es otra. Es aquella que construye celosamente el bien. Aún en medio de la dificultad, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor, aún en medio de la ofensa, aún en medio de la afrenta. Ahí los creyentes construyen el bien, porque saben que están sostenidos en aquel que gobierna sus vidas, en aquel que tiene puestos los ojos sobre el justo. El mayor justo, amado Dios, fue tu Hijo. Y fue el más perseguido de todos. Fue aquel que fue llevado hasta la muerte. Fue ofendido. Fue cancelado. Fue calumniado. Fue golpeado. Fue quebrado. Y el justo perseguido fue a la cruz. Fue a la cruz para que nosotros aprendiéramos a vivir de la misma manera como Él vivió, como ejemplo de la imagen, la verdadera imagen de Dios, para que nosotros pudiésemos retomar nuestra vocación de ser imagen y semejanza del Creador, para poder actuar con las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amado Dios, enséñanos a hacer el bien, como huella indeleble de tu reino en medio de esta sociedad. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad en medio de esta tierra, en medio de los quebrantos que experimentamos, que vemos. Queremos ser hacedores, constructores del bien, Señor, celosos del bien, sostenidos por un corazón que te honra y con una conciencia limpia, una buena conciencia de que aquello que proclamamos y creemos es lo que vivimos en el día a día, Señor. ¿Cuánta falta hace de consecuencia en las sociedades donde vivimos, Señor? ¿Cuánta mentira y engaño hay detrás de un rostro sonriente, de una afirmación pública? ¿Cuánta mentira hay detrás? Que como humanos escondemos e incluso aprendemos a vivir así, con esa disonancia interna. No nos llamaste para eso, Señor, sino nos llamaste para vivir confiados, estables internamente,
sabiendo, Señor, que esa conciencia puede estar tranquila en ti, que esa buena conciencia puede descansar en ti, Señor. Y que aun cuando venga el sufrimiento, si está en tu voluntad y tengamos que enfrentar la hostilidad, podamos saber que somos bienaventurados por hacer el bien. Bienaventurados por hacer el bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Gracias, Señor. Enséñanos, guíanos, fortalécenos, Señor, con el poder de tu Espíritu para crecer en esto que nos has desafiado hoy día. Nos vamos con esa claridad a hacer el bien. Te lo pedimos todo esto, amado Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Amén y amén. Invito a ponerse de pie y adoremos al Rey del Reino. Adoremos a Jesucristo. Dulce y grande es su amor, maravillas de